Vamos a grabar como respaldo. De acuerdo. Bueno, ¿qué tal? De toda la Fundación Biblioteca Virtual, el último bastión, de todo comité ejecutivo, producción y todas las personas que nos anteceden, le damos la más cordial bienvenida a don Juan Miguel Barandiarán Sánchez, quien no solamente es un gran paisano, amigo nuestro de la región de Lambayeque, sino una de las figuras más preponderantes, con mayor dominio y sobre todo con un trabajo muy meticuloso y sobre todo agudo, quien ha tenido a bien no solamente eh, no hacer caso omiso a nuestro pedido, sino poder compartir hoy día, que es un día muy, muy especial. ¿Y cómo es usted? ¿Cómo se encuentra? Bueno, quiero agradecerte, Joey, por la invitación, también a vuestra institución, a vuestro grupo de trabajo que nos permite el día de hoy poder conversar. También comunicarles de que es una gran alegría y tanto para este mes haber publicado el libro El arpa en el norte del Perú, costumbres y tradiciones de la región Lambayeque. Trae dentro de su compendio la mayor información y la historia de este instrumento en nuestro país. Ujú. De nuestra parte es sumamente, estamos sumamente complacidos de que no solamente haya podido dar luz, sino que ya sea una de las obras que mayor trascendencia y relevancia tiene y va a tener en nuestra región, en todo nuestro departamento y, como no, en todo nuestro norte querido. Sin embargo, antes de ello, queríamos, si es que usted no lo permite, comentar, ahondar un poco en su figura, porque usted netamente es oriundo de la hacienda de Cayaltí, departamento de Lambayeque, y como bien sabemos, su fecha de nacimiento data en los albores de mayo, un día 12, si es que la memoria no falla, y es así donde usted no solamente desde muy, desde que era muy pequeño, no solamente entabló una relación, un punto nexo entre un amor desbocado a la música, sino que además de ello, y como dato no menor, conoció a don César Silva Varona, es decir, un personaje que acompañaba a nuestra tan gloriosa Lucha Reyes, y sobre todo en ese magistral arreglo de un vals tan querido como nosotros, el cual lleva por nombre Regresa. ¿Nos podría comentar un poco de ello, si es que nos lo permite? Bueno, la historia surge desde los 9 años. Quizás uno de los primeros instrumentos que yo aprendí a tocar dentro de la diversidad de instrumentos que conozco y domino es el acordeón. Fue el año 2019 que mi madrina, hermana de mi mamá, me regala mi primer acordeón diatónico de 7 botones y 3 bajos de acompañamiento. Y para entonces, en aquel año, en mi familia escuchábamos mucho la música colombiana, especialmente el vallenato, y me enamoré perdidamente del instrumento. Ya más adelante mi papá me compró un acordeón de origen tailandés de la marca Baile, y con dicho instrumento empecé a interpretar notas, pero ya salté de la rítmica tropical a la música criolla a través de los valses populares, y también entonando diversas notas, por ejemplo, las introducciones de los valses de Lucha Reyes, al oído, también de Carmencita Lara y otros instrumentos más, ¿no? Entonces, para esta etapa, investigando, logré encontrar a la persona de César Silva, que es considerado uno de los primeros acordeonistas en el Perú, y también por su gran aporte discográfico. Él no solamente se le conoce por la gran mayoría de introducciones y creaciones musicales en la discografía de Lucha Reyes, sino que también ha acompañado y ha creado diversas introducciones de valses célebres como la Contamanina, que se escucha siempre en la radio,
por el conjunto Dúo Loreto del año 1966, y otros discos más que él grabó antes de conocer a Lucha Reyes en 1970. O sea, César Silva logra grabar y crear diversas introducciones durante la década del 60 y que están registradas en diversas casas discográficas como discos RCA Víctor o también conocido como FTA, Fabricantes Técnicos Asociados del Perú, y además ha acompañado no solamente a Lucha Reyes, sino a diversos artistas como Julio Mori, Daniel Libertad, y actualmente es un gran amigo. Él vive en La Victoria y recibí clases directamente de él, como es la digitación del teclado, las técnicas de la velocidad y también cómo acompañar los valses criollos. Entonces tuve esta suerte tan maravillosa de tener clases con este personaje tan querido, un músico de una talla muy importante para nuestra tradición cultural peruana. Sí, y hay, como usted bien nos lo menciona, diversos temas clásicos que el acordeón el- los computa magistralmente y usted en lo personal no solamente se inmiscuyó, sino que tuvo una asimilación muy prolija de la música francesa, de la italiana, pero sobre Exacto. todo de grandes acordeonistas. ¿Nos puede comentar al respecto? Bueno, quisiera comentarte al respecto. Luego de conocer a César Silva, dentro de su colección él me obsequió un CD, que digamos que ya era un CD antiguo, guardado de su archivo, que fue prácticamente uno de los primeros discos de acordeón europeo que escuché prácticamente en mi niñez. Y fue el disco de Paolo Gandolfi, que era un acordeonista natural de la ciudad de Castelfidardo, en el norte de Italia. Y es ahí donde aprovecho la red social, mientras en esa época o en ese tiempo recuerdo que la mayoría de mis compañeros de clase y amigos y vecinos estaban muy mimetizados en los juegos virtuales. Me acuerdo de Counter-Strike, pues ese era era los juegos de mi niñez, ¿no? Pero yo aprovechaba ingresar a las redes sociales, especialmente a la plataforma de YouTube que recién estaba en su auge, para ver estos videos de conciertos de acordeonistas, tutoriales, y es ahí donde descubro la grandeza musical europea depositada en una máquina a través de la red. Entonces conocí diversos ejecutantes como Yvette Horner de Francia, grandes acordeonistas también como Valeria Arabailov y otros más de Rusia. También empecé a encontrar un mundo distinto a lo que yo escuchaba en mi propio país, ¿no? Que veía que todo era muy limitado, ¿no? O sea, era un solo género, mismas creaciones, pero al escuchar la música italiana, sumada a la música francesa, a la música de también griega, descubrí un mundo muy, muy importante, y esto me permitió también en el año 2011 comenzar con algo muy bonito, que es por el cual hasta la fecha supervive conmigo, que es la creación de un repositorio musical, es decir, de una hemeroteca o también llamada fonoteca. Empecé a coleccionar discos de vinilo, acudiendo a diversos centros de antigüedades y depósito también de objetos en desuso, donde es ahí donde prácticamente logro comprar diversas materiales, diversas cintas, disco de 45 y productos también de música de mucho valor cultural de diversos países, ¿no? Y hasta la fecha he podido lograr tener más de 1500 fonogramas en mi casa que han sido también de gran importancia para investigadores y la publicación de diversos libros, ¿no? Y ello es propicio no solamente señalar, sino resaltar una figura sumamente relevante y que hasta el día de hoy ha marcado un gran hito en usted, que es la figura de su señor padre, don Jorge Alberto Barandiarán Tirado, un hombre que no solamente fue un coleccionista asiduo de discos de vinilo, sino que además de ello,
y como dato no menor, le heredó esa tan fastuosa colección, pero también, porque hay que decirlo, ese orgullo latente que doña Maritza Sánchez siempre tenía ante esa afición, ante esa dedicación suya, porque, o sea, tanto los secretos del italiano, del quechua, del propio castellano, usted los maneja magistralmente. Sí, justamente en mi niñez tuve la oportunidad de poder compartir carpeta con compañeros migrantes de Cusco, de Ayacucho y de Puno. Eh, Siempre lo escuchaba cuando llegaban sus padres al colegio, prácticamente transformar el diálogo del aula al dialecto del quechua. Y yo atendía mucho y además compartíamos clase, pero yo siempre preguntaba qué significa tal palabra, por qué le dices esta frase. Entonces ellos muy gentilmente compartían y eran quechohablantes, es decir, dominaban el español y el quechua a la perfección. He crecido y he vivido con una diversidad cultural, social, durante mi estadía en Lima, ¿no? Porque yo me traslado con mis padres a la ciudad de Lima en el año 2006, para ser exactos, y he vivido prácticamente en la capital hasta el año pasado. Ya con temas de la pandemia decidí radicar en Lambayeque y obviamente con toda esta experiencia capitalista o capitalina, eh, pude entender la magnitud y también la importancia de valorar dos mundos, que es la vida rural y la vida urbanizada, ¿no? A veces son dos impactos sociales o dos bandos sociales que la gente no lo asocia, pero tiene mucha vinculación, ¿no? Quizás estará diferenciado por el estrato económico, pero seguimos siendo los mismos, ¿no? Entonces yo he valorado y he sabido balancear y equilibrar los estilos de vida por las cuales las diversas etapas de vida. Y en Lima hay dos aristas que también ahondaron mucho en su ser. Por una parte es esa escuela Antenor Orrego Espinosa, donde usted no solamente culmina su secundaria, sino además de ello, como punto nexo, esos estudios en el Conservatorio Nacional de Música. Cierto, justamente en diversas conversaciones familiares aconsejaba mucho a mi papá que yo debía llevar estudios. Tenía la edad de 10 11 años, estudios profesionales y que sea guiado por maestros. Entonces, en la primera escuela que mi papá me inscribe fue en la Escuela Superior Autóctona de Bellas Artes del Perú, del Girón Ancas, en el centro de Lima, donde estudié dibujo, pintura y retrato al carbón con la profesora Milagros Palacios. Y posteriormente, 2 años después, logro ingresar a cursos libres de extensión en el Conservatorio Nacional de Música que quedaba en Girón Carabaya. Lo digo en tiempo pasado porque actualmente la institución ha cambiado de lugar. Ahora se encuentra en la Avenida Salaberry y también ha cambiado de nombre, ¿no? Ahora se llama Universidad de la Música o Universidad Nacional de Música. Y logré tener como guía a la profesora María Tuzlukova, o también conocida como Mashenka Tuzlukova, natural de Rusia, y ella me enseñó también diversas técnicas en el acordeón y obviamente a dominar más la música de concierto, ¿no? Y esto me ha servido mucho porque tanto para la referencia como mi institución, Antenor Orrego Espinosa, del mismo distrito donde vivía, en el Agustino, fue mi referente porque logré a través de mis maestros desarrollarme artísticamente porque casi en todas las actividades, digamos, por así decirlo, he participado siempre en el declamando, creando poesías, tocando el acordeón, también presentándome artísticamente con el grupo de teatro,
y nada, o sea, nunca he tenido trabas, podría decir, en mi etapa estudiantil. Siempre he tenido las puertas abiertas y las manos abiertas de diversas personas para yo poder desarrollarme, ¿no? Eh, Se comenta, se comenta vivazmente que en usted hay un deseo latente de volver a los orígenes, a esa fuente primaria, a, a un estilo mismo existencial, donde no solamente a través de la música se puede calificar por un lado lo mestizo y por otro lado lo urbano, y siempre con la misma peculiaridad que, que trae consigo la esencia de lo más autóctono y lo más real del Perú, en donde siempre y sin lugar a dudas puede haber algún tipo de horizonte europeo, pero esa reputación de personaje, de instrumentos, de vivencias, lo hace usted ser una persona con con una de las trayectorias no solamente más sublimes, sino más prolijas. Exactamente, Joey. Ujú. Para poder comprender este aspecto, eh, quizás la etapa más importante en el desarrollo cultural y también la etapa creativa de mi vida ha sido entre el 2013 al 2018. Dentro de esta etapa es donde ya al tener un compendio de colecciones de libros y discos y cintas, por el cual también me invita a crear un canal de YouTube que existe desde el año 2012, que es Antología Musical del Perú, que hoy en día es una fuente muy rica porque está toda la colección que yo he comprado digitalizada y puesta al dominio público, es decir, nadie paga, nadie compra, sino uno puede escuchar, puede conocer el producto, pero también el contenido y la historia detrás del disco. Entonces, es así, al tener ya una base, una hemeroteca, ya en el 2013 y 2014 ya estaba metido en el mundo del arpa, o sea, llegando ya a la etapa central del diálogo, pude conocer, investigar, pero hay un libro también que es muy importante dentro de esta hemeroteca, que es el libro A Golpe de Arpa de Augusto León Barandiarán y Rómulo Paredes, publicado en 1934, primera edición, y segunda edición en 1935. Para poder entender este tan importante documento, pude leerlo, y a mí siempre me ha gustado leer hasta la fecha, y luego me quedó un vacío, me quedó un globo, un aire, se podría decir, una idea en el aire. ¿Por qué el ARPA no continuó? Entonces ahí viene la profundidad de investigar, consultar, encontrar materiales, y ya llegando al año 2017-2018, reúno todo en una monografía. Ya a mis 19 años de edad ya tenía la certeza y el nivel educativo prácticamente básico para poder desarrollar esta investigación, obviamente recolectando desde hace 5 años atrás, 4 años atrás. Entonces, es ahí como ya formo la idea con una propuesta concisa en varios puntos. Crear un libro, reconstruir el arpa y hacer un proyecto de reinserción, ¿no? Que es insertarla en el mundo artístico. Es un proyecto muy difícil. Tales ejemplos como en el caso del Museo Afroperuano, que ingresa oficialmente en el año 2015. Obviamente, para pertenecer a las filas de un gran compañero, sociólogo, doctor, director del Museo Afroperuano, el señor Luis Roca Torres, creador también del Museo Afroperuano. Entonces, conocí las diversas técnicas con su dominio profesional, me ha formado también en el campo académico. Entonces, me ha permitido poder aportar mis investigaciones en sus diversos libros, y también ha sido la base para poder concluir este libro en el presente año 2021. Entonces son diversas etapas que yo he podido desarrollar, que me han podido formar académicamente y humanamente también, ¿no? Porque este libro no solamente es un libro de un instrumento físico, sino también de la memoria colectiva
y la importancia de valorar a los que ya partieron, porque los que ya partieron dejan la memoria, dejan su sabiduría, o sea, hay una continuidad generacional, ¿no? Y creo que para este punto es un punto clave mencionarlo dentro del diálogo, ¿no? Sumamente vital porque hay un marco que encuadra magistralmente lo que estamos comentando, que es destacar ese contexto entre lo etno, músico, pero también sobre la propia tradición, una tradición que puede confabular entre un aspecto que es la modernidad y otro que es muy especial, que es el propio folclore. Es como una forma de promover eh, de manera muy proaz esa reseña histórica, pero a través de una vivencia que se palpa de primera mano. Es un- una especie de reinterpretar, pero también de resarcirse ante la ejecución propia. Totalmente cierto, totalmente cierto, Joey. En realidad, los diversos mecanismos y acciones a tomar para preservar una identidad, una cultura, es todo un proceso y también se necesita un equipo. Esto, lo del libro, no solamente lo hizo Juan Miguel Barandiarán solo con sus poderes mágicos, o sea, dividido en cuatro, en cinco, no, en realidad este es un conjunto reunido por diversas personas que han constituido la producción final del libro y la memoria, ¿no? Este libro se basa en memoria fotográfica y memoria oral, ¿no? Fuera de las fuentes académicas depositadas en diversas bibliotecas, ¿no? Yo creo que el peso más fuerte para un libro etnográfico o antropológico es la memoria oral, asociado también a la memoria fotográfica audiovisual que guarda la familia, ¿no? Ese es el material inédito. Uno de los viajes que nosotros pudimos haber realizado hace un par de años a Huamanga, uno recuerda con bastante pudor y empoderamiento una conversación que tuvimos con un señor ya de muy avanzada edad, el cual su familia tenía un pequeño comedor que hacía las veces de restaurante y podíamos connotar en una pared una arpa colgada y entre las conversaciones que uno más rescata, porque fue una tertulia muy fructífera, él siempre nos hacía mención y recalcaba que a sus descendientes, a sus hijos, a los sobrinos, a los niños en sí, él les decía de primera mano que esa profesión de ejecutar el arpa es como ser un médico, como ser un teniente coronel de infantería, como ser un vocal supremo, y que siempre un buen arpista nunca le va a faltar lo que él podía denominar el buen trato. O sea, que donde vaya, el lugar que frecuente, siempre le van a comentar ven, siéntate a un costado, a un lado nuestro, y que eso no solamente representa el buen trato, sino también un techo, un plato de comida, pero sobre todo, él siempre también lo mencionaba como un poco en tono de ensoñación, que para algunos puede ser también el oficio muy humilde, muy austero, pero que de a pocos está teniendo un reconocimiento general. Ante ello, la pregunta concreta es, ¿usted considera que nuestro departamento de Lambayeque, en aquellas zonas donde usted puede reseñar propiamente y lo desenvuelve con su magistral pluma, cree que ahora, en el hoy por hoy, en el presente, se está tomando desde esa perspectiva la manera y la forma en cómo ve la colectividad, pero sobre todo las nuevas generaciones, a los artistas, a aquellos personajes notables que no solamente lo han podido ejecutar, sino que tenían una magistralidad
en notas, en composiciones, en sentimiento y sobre todo en misticidad, se está llevando de la mejor manera? Bueno, sencillamente el diagnóstico del libro o de la investigación, para ser exactos, llega a un punto clave. Actualmente en la región Lambayeque no hay un solo artista que ejecute dicho instrumento o un músico que ejecute el arpa, y más aún repertorio tradicional. Esto se debe a que fines de la década del 90 hemos encontrado la primera hipótesis, que es con un resultado: la ruptura generacional arpista con los hijos. O sea, la generación de padre e hijo de la década del 30 al 40 era la continuidad y la seguridad de que el arpa iba a seguir sonando por más décadas. El asunto es de que en la década del 90, posteriormente, dentro del terrorismo, en la época del terrorismo, había una gran campaña de supervivencia, y obviamente que para los jóvenes de esa década cualquier trabajo era bienvenido. O sea, uno no era obligado por el padre, como hace 80 años sí lo era, padre carpintero, hijo carpintero, porque es la continuidad generacional. Muchos de los arpistas sufrían y padecían porque los hijos no querían tocar el arpa. Lo veían como un objeto antiguo, un oficio en desuso o un oficio sin importancia o sin valor. Muchos de los arpistas han tenido varios hijos y la mayoría eran hombres. Casi en las diversas entrevistas y biografías que hemos hecho, ninguno se ha aferrado a tocar el arpa. Entonces vemos ahí el resultado del por qué el arpa ya no se tocó más en la región Lambayeque. Y creo que este escenario es repetitivo en la mayoría de departamentos de la costa, salvo la región Ancash, que hay una campaña grande por preservar. Además ha habido proyectos de patrimonio, de salvaguarda. Entonces la memoria del arpa en Ancash está más perenne. En el caso de Lambayeque, solamente ha quedado en el recuerdo y algunas personas que han logrado fotografiar dichos eventos. Pero estamos a tiempo, y esto lo anuncio acá en el libro, de que hay mecanismos y rutas, y además que esto no nos costaría millones. O sea, solamente se necesita el apoyo de una institución legal, que serían las municipalidades en conjunto con las instituciones folclóricas de danza y música, para crear caminos o rutas para que los niños puedan aprender a tocar el arpa. También dentro de este libro reconozco la importante labor que hace el señor Manuel Chafloque Mimbela, del pueblo Monsefú, que es constructor de arpas. Es prácticamente un hombre que ha roto las leyes de la continuidad histórica, ¿no? Porque en el pueblo de Monsefú ya se había dado por extinto, ¿no? La presencia de la construcción de arpas, porque Monsefú, tanto como Eten, construían arpas a fin del siglo XIX. Él ahora hace arpas de material reciclable y también de madera, y justamente con él habíamos creado la propuesta de hacer 10 arpas para niños. Y este trabajo se logra también con la importante presencia de Noel Adriancén Palacios, que es el último arpista que queda en la costa, pero él es natural de Piura, no es natural de Lambayeque. Él tiene una gran cercanía con nuestra región y ha participado en grandes festivales de nuestra región, como es el caso del Fexticún, que se celebra en julio en el pueblo de Monsefú. Entonces, el 2018 fue un año muy importante para el arpa, porque se presentó por primera vez ante el público actual después de 30 años. Entonces, fue muy sentida la participación y con el repertorio tradicional, ¿no? Y yo creo que ese tipo de actividades y de también ideas promovidas por diversos artistas, músicos, artesanos, cantantes, perdón, dan un resultado importante, que es poder reivindicar la memoria de los artistas, de los músicos y de la historia también de nuestra región, ¿no?
pero sobre todo, este maestro piurano, uno de los aquellos que guardan esas peculiaridades musicales, pero sobre todo interpretativas, que solamente alguien de su clase puede albergar y sobre todo sustancialmente esas variantes provinciales y en ellas hay también reinterpretaciones específicas. Es plausible si es que todavía hay voluntad, si es que todavía hay un plan concatenado, estructural, pero sobre todo la colectividad lambayecana, eh, monsefuana, etc., etc., pudieran manos a la obra, como decimos coloquialmente en el argot peruano, se pudiera recobrar, se pudiera no solamente resurgir, sino también poder tener la plena conciencia de completar ese gigantesco y complejo rompecabezas que conforma desde hace muchas décadas y tiempo atrás el panorama total del arpa y sobre todo el estilo propio que había tanto en Piura como en Lambayeque y como en otros poblados muy incógnitos y donde ahorita solamente es un vano recuerdo. Claro, claro, tienes razón, Joey. Para este punto, sobre Noel Adriancén viene por una generación, proviene de una generación de arpistas. Su abuelo, don Pedro Adriancén Almestares, tocaba el arpa y luego le transmitió a su padre. Y el padre de Adrian Zen le transmitió a Noel prácticamente, ¿no? En este asunto es una continuidad generacional muy valorada y Adrian Zen ha creado diversas fuentes académicas, producciones bibliográficas asociadas a la cultura piurana, pero también construyendo la memoria pre-inca, española y republicana, ¿no? Tenemos diversos libros como La Cumanana, eh, libros asociados a economía en el antiguo Perú. También ha creado manuscritos sobre el baile tierra, tradicional que en Piura también se baila, ¿no? Entonces, son aportes grandes y estos son los mecanismos necesarios para poder construir la memoria tradicional de la música costeña. Yo había compartido a través de tu WhatsApp un video. No sé si lo podemos transmitir. ¿Puede ser factible la transmisión ahora del video? Eh, ¿Es me, posible, Joel? me están comentando que les brindes 2 minutitos y lo colocan en pantalla. De acuerdo, perfecto. Entonces, quería más o menos dar una introducción a lo que el público va a ver el día de hoy. Es muy simple mencionarlo. Es el arpista Andrés Neciosuk, allá hasta el pueblo Monsefú, que fue prácticamente el último arpista de la generación de los grandes músicos populares de Lambayeque, porque él vivió hasta el año 1996 del siglo pasado. Tenía un alto registro vocal, un estilo propio al cantar y también un cancionero muy surtido. En el pueblo de Monsefú, tanto como Eten y diversas campiñas de la región Lambayeque, era muy peculiar bailar el baile tierra, la polca, los valses, los tonderos y los corridos mexicanos por la influencia cinematográfica de México en el Perú y más aún aquí en Lambayeque, que existieron muchos cines en la época de la hacienda. Y recordemos también que Cayaltí y Saña tuvieron dos cines, ¿no? El cine de Cayaltí lo inicia el señor Ortega y en Saña, que creo que una de las personas muy recordadas al transmitir las cintas de películas fue el señor Miyakawa, o puedo estar equivocado, ¿verdad? Uno de tus antepasados.
Entonces, existe la memoria de la gran popularidad de transmitir las culturas de otros países, pero acá fue tan importante el valor de la cultura mexicana en la costa norte que fue asimilada y arraigada también, ¿no? Por eso es que la música mexicana supervive, porque ya viene de un proceso de muchos años de difusión, de creación, ¿no? Entonces, este personaje, Andrés Necio Sub, tenía un repertorio, un estilo muy particular que era aceptado por las diversas sociedades. Aquí lo escuchamos al arpista Andrés Necio Sub, ahí está. Muy bien. Acabamos de ver a Andrés Nesusuc Ayasta y a don Baltasar Quezquén, arpista y tamborista, interpretando el huaquero. Es una marinera tradicional, obviamente conocida por todos, y grabado por un equipo de estudiantes de etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que registraron y realizaron un maravilloso documental llamado Instrumentos y Géneros Musicales de la Región Lambayeque, publicado en el año de 1993, ¿no? En Lima. En ese tiempo obviamente se vendían estos documentales en VHS, ¿no? Es muy importante presentar este registro porque es uno de los pocos registros que se tiene del arpa, o sea, especialmente de los arpistas populares de la región Lambayeque filmados a colores, ¿no? Entonces, es muy importante ver de que hay material, ¿no? Hay tradición oral, hay memoria colectiva, hay publicaciones, hay registros. Entonces, tenemos que valorar y tener la conciencia y el empoderamiento de reconstruir la memoria tradicional de nuestra región. Justamente aquí en la conexión se encuentra, bueno, quiero saludar a Lady, que acabo de verla conectada. Un fuerte abrazo, Lady. Ella es una experta bailarina, danzante de marinera, domina diversos géneros y actualmente es una de las pocas que se ha especializado en danzas modernas, y ella aspira como monsefuana a llegar al Ballet Nacional del Perú, que además es una de las instituciones más importantes en el Perú y en el extranjero, ¿no? Al igual que Eder Castro, que este joven es muy importante, es arqueólogo y también está luchando por la memoria tradicional del pueblo mochumí y rescatando la danza de los ingleses o márgaros, que recordemos, si debes tener conocimiento, Yoí, es una danza con vínculo árabe y vínculo español, ¿no? Hombres que se visten de mujer y bailan con pañuelos, ¿no? Entonces, Lambayeque tiene una riqueza muy grande, tiene un valor interesantísimo, pero también llega la gran pregunta. O sea, yo he podido publicar un libro,
pero tras este libro hay muchos instrumentos tradicionales que aún no se conocen, no se han inscrito, no se han publicado. Entonces, de aquí nos ponemos un plazo de 5 a 10 años que esperamos de nuestra cultura. ¿Supervivirá los instrumentos tradicionales que se han rescatado de aquí a 5 años? ¿Se perderán? ¿O habrá una escuela juvenil que lo defienda? Entonces, esto yo lo he visto en diversos pueblos, también en diversas sociedades. En el caso de Europa está muy protegido. Hay museos, hay convenios, hay instituciones, hay becas, pero aquí lo vemos todo muy mimetizado y todo muy selectivo. Y además, cuando prendemos la radio, ahí solamente está el ejemplo. Escuchamos las mismas canciones peruanas repitiéndose día a día, cuando detrás hay más producciones musicales, hay más creaciones. También no se ha dado el valor necesario para las mujeres artesanas. En el caso de Lady Danixa Lainez, no solamente es experta en danza, sino también es una experta bordadora porque viene de una generación de mujeres tejedoras, además con las técnicas ancestrales de las etnias de nuestra tan hermosa región como son los mochicas. Entonces ellos están asociados, aferrados a esa cultura. Su madre también, que es una gran artesana, la profesora Rosa Capuñay, y así como ellas, hay una gran sociedad de mujeres creadoras, artesanas, empoderadas, con sus ideales. ¿Y por qué no valorarlas? ¿Qué está pasando con la sociedad actual? Hay demasiado machismo, demasiado maltrato, demasiada burocracia, y no podemos permitir eso. Justamente en el libro trato yo también de que en el fines del siglo XIX y comienzo del XX existieron también mujeres arpistas, como la señorita Fernández Lista. Mi tío Augusto León la conoció más o menos en la década del 20, entre 1920 a 1925, y era la única mujer que quedaba de la generación de los Fernández en la ciudad antigua de Lambayeque que tocaba el arpa. Podemos decir que ese instrumento no solamente es evocado a los hombres, ¿no?, sino también puede ser ejecutado por mujeres. Conocemos grandes arpistas asiáticas que tocan muy bien el arpa y tienen un dominio espectacular. Entonces creo yo que a través de estos instrumentos y estos géneros tradicionales podemos cada día valorar más nuestras tradiciones culturales. Y este libro recoge, obviamente quiero manifestar los puntos claves para el público lector que está interesado también en este libro y que gentilmente Joey nos ha dado el espacio, es de que hablamos las huellas del arpa en la costa norte del Perú, en qué siglo llegó, obviamente el siglo XVI. El capítulo 2 tenemos apogeo musical del arpa en Lambayeque. He hecho un estudio profundo desde 1880 hasta 1996. En el capítulo 3 tenemos la memoria del arpa y los arpistas en los pueblos. El capítulo 4, la tarea de la reconstrucción del arpa lambayecana. El capítulo 5, el personaje clave de toda esta historia, Noel Adriancén Palacios. Y finalmente el capítulo 6, el repertorio de los arpistas, que está dedicado profundamente para los maestros de danza y también para los músicos populares o también las bandas que prácticamente es la única expresión tradicional que queda en estos tiempos, ¿no? Y ello me transviene a la mente como una especie de cometa la siguiente interrogante. Usted no solamente es asegurado de estar propiamente documentado con la historia completa, sino que ha obtenido detalles jugosos de, de todo lo que ello abarca y lo que para algunos, y esperemos que sea la gran mayoría, se está buscando de manera tan latente y con sumo ahínco. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo? ¿Qué adversidades o contratiempos tuvo? Pero sobre todo, usted tiene esa forma de observar y analizar las cosas de una manera
muy distinta al resto. Cómo lo logra? Bueno, en realidad esto depende mucho del punto o epicentro de estudio. Cuando yo realicé diversas campañas de investigación, tuve la oportunidad de tener el apoyo y también de diversos financiamientos, gracias a compañeros y docentes vinculados a la arqueología y la antropología. En el caso de uno de los puntos más importantes que yo valoro mucho y que está publicado en redes, fue conocer una ciudad para mí que es muy bonita, que es San Lucas de Colán, que queda en Piura, y es una playa también muy visitada por diversos veraniegos, pues, ¿no? Y personas que les gustan los viajes. Llegué ahí, conocí la famosa danza de los diablicos, que también se baila en Piura, y la escenificación importante que se trae desde el siglo XVI, de la época española, que se llama Moros y Cristianos, que reconstruye la memoria de Bernardo del Carpio, o sea, la batalla de Roncesvalles del siglo 6, si más no me equivoco, 6 o 7 después de Cristo. Bueno, en esta etapa podemos entender que ellos nos narran la historia de la lucha entre los árabes y los españoles, ¿no? Los famosos cristianos. Pero sencillamente vemos cómo el pueblo se une, invierte, propone y crea uno de los mayores espectáculos más importantes de la escenificación teatral en el Perú. Y además que en todo el Perú, en diversos puntos, se escenifica los moros y cristianos. Entonces, esto me permitió a mí conocer el comportamiento de una sociedad, cómo se manifiesta, cómo se organizan, cuánto cuesta, cómo atraer al público de afuera. Entonces yo creo que las expresiones tradicionales tienen un camino, un proceso y un desarrollo, y yo prácticamente adopto esta postura, pero también tengo algo que muchas personas les cuesta, y eso lo he valorado cada día más, la facilidad de comunicarme y poder entender a los demás, que es el don de la empatía. Y esto me ha permitido poder comprender, desarrollar, producir y también registrar y publicar, que es un proceso largo. Con lo del libro es una experiencia maravillosa, y también en los diversos pueblos que he podido ingresar y conocer, tanto como Monsefú, Eten, Jayanca, Morrope, he podido encontrar gente maravillosa, gente de buen corazón, que apuesta por estas ideas y proposiciones que tengo para poder salvaguardar la cultura de nuestra región y de la costa norte, ¿no? Y usted, propiamente, en el ámbito muy personal, ¿cuáles fueron aquellos sucesos, acontecimientos varios o anécdotas múltiples que influyeron netamente para su obra magistral, para su producción, pero sobre todo, qué personajes eh, no solamente colaboraron, sino que son parte viva, porque nosotros podemos encontrar en su magistral obra elementos que hacen que no solamente sea considerado como un texto histórico, sino también literario, pero por sobre todo un acontecimiento que esperemos que en lo más próximo, o si no de aquí a un par de meses, o quizás 1 o 2 años, se tenga la verdadera eh, reconocimiento y valoración de un trabajo que usted no lo tiene desde un par de meses o desde un par de años, sino que usted lo ha ido acomodando, teniendo desde muy dentro, y que ha evolucionado tanto en su proceso de escritura como en su proceso de producción, y así ha ido cambiando su lenguaje a lo largo del tiempo. Claro, claro, totalmente correcto, Yoí. Para mí el mecanismo de creación y aprendizaje es todo un camino, y además que esto es inversión de tiempo, diálogo tras diálogo, conociendo nuevo público, a la nueva generación también integrarla, porque quizás la generación con la cual más me vinculo diariamente es con la generación adulta, pero también esto me ha permitido llegar a la juventud y mantener un diálogo preciso que depende mucho en darles a entender de que
nuestra cultura requiere su participación y su opinión. Este libro también tiene un lenguaje muy conciso y muy comprensible. He tratado de trabajar la modalidad formal con la modalidad coloquial, y la mayoría de compañeros artistas de mi edad, un poco menos o un poco más quizás, les ha gustado mucho el libro. Entonces creo que este lenguaje lo debo manejar en adelante, y también ver la posibilidad de crear comités de jóvenes líderes, de formar una red digital, una red virtual, para que esto se mantenga, las danzas, las costumbres, las tradiciones, puedan seguir continuando. Ahora, yo estoy con muchas ideas en la cabeza, con muchas propuestas. Justamente conversaba con la esposa del profesor Limber Chero Ballena, la señora Elba Senmache de Chero, y le comenté sobre la propuesta de que este año que viene hay que presentar el arpa como símbolo tradicional de nuestra región, en el pueblo de Monsefú, presentar el pianito, el piano de manubrio, que es un instrumento migrante, instrumento mecánico, que es uno de los mejores inventos que se ha hecho en el siglo XIX y que hasta la fecha perdura. Pero hay tantas cosas que no podemos perder. Es nuestra identidad, es el amor a nuestra tierra, es lo que queremos. ¿Por qué marginar? ¿Por qué dejar de lado? ¿Por qué no invertir en estas cosas? Entonces yo estoy proponiendo que si tanto mis investigaciones tienen el espacio requerido, tanto como ahora Joey me lo ha dado, esto me va a permitir seguir publicando más, creando más, produciendo material sonoro para obviamente los artistas, también manteniendo un diálogo de unidad y también de memoria, de preservación de la identidad. Creo yo que podemos construir muchas cosas. Yo quisiera decir finalmente de que este libro es un libro, un triunfo de todos, un libro que ha estado con una gran esperanza, el sueño también de los que descansan ahora en paz, que partieron durante esta lucha de la pandemia, muchos amigos, familiares, entre ellos mi padre, y los que seguimos acá presentes, hay que continuar, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando por nuestra cultura, y también tener obviamente en estos días tan importantes como es la unión y la esperanza de una nueva vida, sentirnos orgullosos de ser peruanos y seguir produciendo. Ser humano produce, crea. La persona que no produce, se duerme, se queda, es obviamente una piedra inmóvil en el camino. Creo yo que generar, producir, crear son sinónimos de bienaventuranza, de futuro, de una nueva mirada hacia el horizonte actual que nos espera, como lambayecanos, como chiclayanos, como sañeros, como monsefuanos, como etanos. Hay que unirnos. Los pueblos están sutilmente separados. Creo que las culturas los han vuelto muy centralistas. Hay que romper con el centralismo y volvernos más humanos. Esto se refleja tanto en la formalización de las familias, las nuevas generaciones, cuando dos culturas se entrelazan, se conocen. Entonces creo yo que esto ha permitido culminar este libro, que es El arpa en el norte del Perú, costumbres y tradiciones de la región Lambayeque. Muchísimas gracias, Joey, y también a las Quería, personas que nos están viendo también a través de YouTube. discúlpame, hay más de 10 preguntas, pero solamente vamos a abordar las primeras, así que te las menciono. Uno de Perfecto. ellos es de un poeta de origen puneño que lleva el nombre de don Omar Aramayo, quien es un hombre que no solamente ha estudiado a Oquendo y Amat, sino que conoce muchísimo todo lo que son los bailes propicios de Desaguadero en Bolivia, de Cochabamba y propiamente de su región. Y nos comenta en lo personal usted cómo corrigió su libro y sobre todo qué sintió al terminarlo. Si nos podría comentar ello. Bueno, es una gran pregunta, porque al recordar el tema de la corrección, para poder culminar este libro, yo lo he corregido más de 15 veces, y consultando con expertos en lo que compete a la literatura, también a lo que es la diagramación.
la creación de producción y también a los propios escritores, los compañeros que ya han publicado libros hace 5 años atrás o 4 años atrás, 10 años atrás, experto en la comunicación. Creo yo que si nosotros no tenemos aliados en la vida como estos personajes tan importantes, este libro no se hubiera terminado, porque hay que entender que para producir un libro hay una regla, y es la regla gramatical, las normas APA, que está más asociada a la cita y también a la parte final de la bibliografía, porque obviamente un libro es un hijo, es un producto que no debe de tener fallas, no tanto en el área gramatical, porque a veces siempre se escapa una coma, una tilde, pero me refiero al hilo conductor y que el lector se enamore del producto, ¿no? ¿Por qué me encanta este libro? ¿Qué mensaje me deja el libro? ¿Por qué esta fotografía sí? ¿Por qué la otra fotografía no? ¿Por qué la biografía de tal y por qué no la biografía de tal? Esto nos da a entender una mixtura de ideas, pero todas unidas a un hilo invisible, que es obviamente el desarrollo, el cuerpo del libro, ¿no? Y finalmente, este libro, para que se imprima, ha sido toda una campaña, ¿no? Apoyo de muchas personas, que no solamente hablamos del tema económico, sino el tema moral y también informativo, que han donado. Mira, te dono la fotografía de mi abuela, yo he ido a Monsefú y casi todos han sido muy generosos conmigo, me han brindado fotografías, por ejemplo, objetos, antigüedades que he podido fotografiar, que me han servido para poder publicar en este libro. Entonces, para responder al compañero de Puno, es una grandiosa pregunta, porque para todo escritor siempre es importante la reeducación, el repensar, el recrear, pero también corregir los errores, ¿no? Nos escribe desde Minnesota don Kikín Flores, el Ah, cual eh, claro, lo conozco, a Kikín Flores. nos dice cómo fue su propio proceso a la hora de escribirlo, si utilizó algún tipo de libreta, grabadora, Sí, si podría ahondar un poco en ello, si fuera tan amable. sí, para el proceso del libro, yo ahí también respondiendo al compañero Flores, eh, prácticamente en lo que compete al campo de la memoria oral o tradición oral, me he basado y he trabajado con grabadoras de audio y también con agendas. Esas agendas son como unas 10 o 15 agendas que he podido recopilar de hace tiempo, llenarlas con textos, apuntes, nombres, datos, fecha de fotografía, nombres de artistas, nombres de familiares, en diferentes zonas, porque yo he caminado prácticamente para poder hacer la historia del arpa en la costa norte con fechas precisas y datos precisos, desde Piura hasta Lima, prácticamente en diversos años, ¿no? Como lo había anunciado al inicio, son diversos años de trabajos que me han permitido construir y hacer este libro del arpa en el norte del Perú, que además también hay grabaciones. En el caso de Adrián Sen, con él grabamos, hicimos un ensayo y hemos producido 7 audios de arpa tamboreada, y que más adelante lo publicaré en redes para el disfrute de los lectores y amigos del arte, ¿no? Nos escribe un grupo folclórico desde el Carmen y nos dice qué consejo usted le podría dar a los más jóvenes que recién estamos empezando en este camino tan complicado. Saludos. Bueno, yo aconsejo, si es en el campo artístico, que perseveren y que también encuentren la unidad. Mantener a un conjunto danzario es un proceso muy fuerte. Creo yo que se basa en la comunicación, pero también en la estrategia de mantener las danzas. Yo he visitado el Carmen en el año 2017. Es un bellísimo distrito, conocido los Bayumbrosio, casi a todos en general, pero veo que la cultura no debe de basarse en la raza, sino en la preservación del sentimiento y romper con el estereotipo del color. Yo he participado, he visto diversas comparsas o grupos danzarios, y en el caso de Lambayeque están compuestos de afrodescendientes, de afromoches y de cajamarquinos, y hasta de los chinos y japoneses, como lo es en Saña, ¿no? Creo yo que abrirle las puertas a todos los artistas sería primero importante
romper con el tema del color, pero también generalizar una sola idea de mantener las danzas, pero respetando la tradición e innovando. Innovando no quiere decir romper las reglas antiguas, sino llevar el camino de la naturalidad, pero con nuevas propuestas y nuevos enfoques, ¿no? Sin manosear, como lo decía Alicia Maguiña, sin tocar, sin hacer un ceviche con manjar blanco, ¿no? Ella decía siempre esa frase, porque cuando iba a diversas presentaciones, veía que a veces la academia era tan rígida que rompía con la naturalidad, ¿no? Yo he visto una gran diferencia entre los elencos de danza académicas versus los elencos rurales, ¿no? Que son obviamente bailados por la propia comunidad. Hay que tratar de unificar la idea, ¿no? Y ese es el consejo que les daría a los compañeros del Carmen, y agradezco también que estén siguiendo esta conexión. Nos escriben unos amigos de Catacaos, pero nos comentan que uno de ellos es paisano, lambayecano, de apellido Stucky, y nos dice que hay una gran particularidad en nuestro país, porque a pesar que el arpa es de un origen europeo, tiene más bien una reputación de ser un instrumento rural indígena. Exactamente. Es la asimilación que yo lo planteo aquí en el libro, en uno de los capítulos, y solamente voy a leer el título porque obviamente el contenido es muy largo, pero con respecto a los compañeros de Catacaos, especialmente al paisano lambayecano, Stukin, es la transición del toque de arpa de españoles hacia el uso musical de indígenas y mestizos. O sea, ¿qué pasa? De que al llegar el instrumento de España, es lógico, llegó obviamente con los géneros tradicionales, la zambomba, los valses, las mazurcas, etc. El indígena veía, analizaba. Luego, a través de la práctica musical de la iglesia, porque la iglesia también intervino, los frailes tocaban, los frailes estaban ligados a las festividades de los pueblos. Llega un momento en donde el indígena se acerca, y como obviamente nuestra cultura indígena, inca, y también precolombina, tenemos también una tradición de la música. O sea, cuando llega el español se encuentra en que también el inca era obviamente ejecutante de instrumentos musicales. Tocaba pues obviamente la flauta y los instrumentos de percusión, los tambores de cuero, ¿no? Y de madera. Entonces, no fue mirado como una obligación, sino una transición. Ellos se identificaban, al ver el arpa, se identificaban, se recordaban la música de sus ancestros. Entonces la transición fue realmente rápida, en un abrir y cerrar de ojos. Luego empezamos a ver a un español tocando el arpa y un indígena tamboreando. O sea, eso ya se veía como algo normal. Primero se veía mal, luego ya algo normal. Y lo que informo también dentro del libro es de que esto yo lo veo reflejado en las acuarelas de Jaime Martínez Compañón del siglo XVIII, el famoso Códex del Antiguo Trujillo. Ahí están los indígenas tocando los instrumentos españoles. O sea, fue una asimilación muy fructífera y creo que celebrada por los propios españoles, ¿no? Eh, Hay un maestro que se apellida Chafloj, que es monsefuano, pero residente eh, eh, en Lima, y nos comenta si usted va a tener algún tipo de presentación, si en la propia Lima, en qué lugares se puede adquirir su libro, qué sitios hay propiamente, Chiclayo, Monsefú, Cayaltí, quizás también en otra parte, su precio también, si nos pudiera, por favor. Claro, claro que sí. Yo ahí quiero informar y dar a conocer. Tenemos aquí en la conectividad tan fructífera a nuestra compañera artista Lady Laines, que ella siendo monsefuana, he pensado también en presentar el libro en Monsefú. Ya estamos en coordinaciones a través del área de imagen de la municipalidad para presentarlo en el municipio.
También hay coordinaciones con la ciudad Eten para presentarlo con la municipalidad, posteriormente con la municipalidad de Lima, perdón, de Chiclayo, luego con la de Trujillo y así sucesivamente hasta Lima. Los puntos de venta hasta el momento son dos. La ciudad de Chiclayo, en la dirección Cito, Arica 1805, en casa de la familia Vega Barandiarán, se está vendiendo mi libro correspondiente a la jurisdicción de Chiclayo, su costo es 35 nuevos soles. En el caso de Lima, se está haciendo coordinaciones y algunos puntos de venta céntricos para que los diversos lectores interesados puedan, obviamente, adquirirlo. Por ahora, el libro también se está vendiendo en calle Altí, en calle Bolognesi 206, que es mi domicilio, y también hacemos envíos a provincia, ¿no? Y los medios de pago son, es Yape e Interbank, también hay cuenta, obviamente que el recargo para Lima varía según la ubicación o distrito. El número de contacto es 991-506-317 y es lo que puedo informar para el público. Luego ya estaremos lanzando un flyer que también gentilmente Joey lo compartirá en su página con los datos precisos de venta. Por ahora, el libro está teniendo muy buena aceptación en Cayaltí. Ya hay un público que ha ido viniendo en estos días a comprarlo, teniendo un diálogo conmigo aquí en mi casa y obviamente conversando del futuro que le espera este tan maravilloso instrumento. Conversando con un profesor, antes de que se me pase, un compañero artista de Monsefú, me decía, Juan Miguel, pero ¿qué te parece si en un Festival Nacional de Tondero de Marinera, en vez de siempre presentar a la banda, ¿por qué no hacemos un concurso de tondero marinera con arpa en vivo? Imagínate el impacto que tendría. Entonces, ya este libro por sí solo genera ideas y propuestas, ¿no? Y qué mejor que darle nuestra propia identidad. Sabemos de que la titulación de marinera en estos tiempos está en disputa. Hay una gran lucha o que es de Lambayeque o que es de Trujillo, o es de Chiclayo, o es de por aquí o es de por allá. En realidad, la marinera es un género que se ha bailado en toda la costa, ¿no? Pero hay que entender que antes de la marinera habían géneros más antecesores, como en el caso del baile tierra, que ya es momento de bailarlo, de enseñarlo, y que estamos en una campaña muy grande apoyando al Museo Afroperuano de Saña, a toda la comunidad sañera, y que ya ha habido una alianza estratégica que la hemos titulado Alianza Afromoche, con los pueblos de Monsefú, con los pueblos de Mocupe, con el pueblo de Eten, los diversos maestros han dado el visto bueno para enseñar y agregar a la currícula danzaria el baile tierra como género tradicional de la región de Lambayeque y como epicentro cultural de manifestación la ciudad de Saña, ¿no? Y justamente la siguiente persona es de la familia Reaño, familia también sañera, que nos habla y nos comenta viva voz sobre saña, baile tierra y checo. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, sobre baile tierra y checo, es para mí hablar de un tema tan importante porque conocí este trabajo gracias a Luis Roca. Luis Roca logró registrar las voces de los viejos sañeros en 1975 y es un baile no rígido, sino de cadencia, de amor, de placer, ¿no? Y que se baila con una algarabía al son del checo, las palmas, la guitarra, y que también el baile tierra se ha tocado con arpa, ¿no? Y el baile tierra, ¿por qué baile tierra? Está asociado al campo, por eso dice baile tierra, sin zapatos, a pata calata, como dicen los monsejuanos, bailando con sensación, con emoción, ¿no? Con identidad. Entonces creo yo que para mí desde este punto de que el Ministerio de Cultura lo haya declarado Patrimonio Cultural de la Nación, es un orgullo para todos los lambayecanos. No solamente para los señores, sino es un orgullo de toda nuestra región, ¿no? Y que es válido aplaudirlo. Nos escribe el señor Chacaltana y nos comenta si es que podría otorgarnos
más detalles jugosos de su vida y en qué redes sociales se le puede seguir y cuáles son las publicaciones más próximas, a pesar que usted ya nos había comentado un poquito al respecto. Claro, bueno, yo invitaría al compañero Chacaltana, que está siguiendo la transmisión, a que visite mi página en Facebook con mi nombre, así como figura aquí en el libro, Juan Miguel Barandiarán Sánchez, y que gentilmente lo aceptaré en el círculo de amigos y donde podemos conversar y dialogar, porque a través de mi página siempre estoy compartiendo y aportando cultura, ¿no? Informes, propuestas, homenajeando también a grandes artistas, grandes promotores de la cultura, porque es un círculo artístico. El círculo artístico se mueve entre los compañeros de trabajo y del arte, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido por los comentarios también de las personas que han podido hacer tan bonitas preguntas, ¿no? Nos comentan si es que usted ya va a residir propiamente en Cayaltí y en todo caso, si es así, nos dicen que hay unos compañeros de, em, de Huancabamba que desearían ahí conversar con usted, así que le transmito la interrogante. Muchas gracias a los compañeros de Huancabamba. Les quiero manifestar de que aquí en Cayaltí se encuentra el Archivo Sonoro Peruano, así lo titulé, que es obviamente la continuidad del canal Antología Musical del Perú, donde se encuentra la mayor producción de fonogramas antiguos. Aquí se halla también un gran depósito de música tradicional de Piura, del antiguo Piura, como los conjuntos Los Trovadores del Norte, está también música en banda de Piura, he podido registrar también manifestaciones culturales en Sullana, hay libros también producidos por piuranos, entonces creo yo que podríamos realizar un proceso de interculturalidad y también proyectos a futuro, porque respeto mucho la cultura piurana y a la misma ciudad en sí, ¿no? Nos comentan cuál ha sido o cuál es su bien más preciado y en todo caso, si es que lo pudiera mostrar en cámara. Bueno, para mí el bien más preciado, que es una de las cosas que todos estaremos totalmente de acuerdo, es la salud, que me ha permitido poder continuar, realizar eh, muchas cosas y también con la fuerza y el entusiasmo. Segundo, podría decir que el bien más preciado para mí en estos tiempos es haber hecho un libro y dejar en la posterioridad la tradición y la voz de nuestra gente, de la memoria, ¿no? Es la voz de la tierra, ¿no? Esa tradición tan importante para nosotros, que es tiempo propicio para compartirlo, decirlo y sentirnos orgullosos de lo nuestro, ¿no? Yo ahí parece que te perdí el audio. Sí, le comentaba cuál Ah, es la ya. pregunta que nosotros no le hemos realizado, pero que usted le hubiera encantado que se le formule. Bueno, quizás una de las preguntas que se ha pasado es si haré otro libro. Claro que totalmente que sí, quiero escribir otro libro más y estoy también ahí escribiendo en mi tiempo libre. Bueno, ahí vemos una fotografía que para mí es un reconocimiento importante porque lo que estoy recibiendo en mano es el reconocimiento a mi persona por servicios prestados al distrito en el campo de la cultura y la educación musical. Yo abrí una escuela el año pasado, en octubre, de percusión con el apoyo de mi familia y de diversos amigos cayaltillanos residentes en el extranjero. Pudimos construir 11 cajones de cedro y pino y estuvimos 5 meses dictando clase sin cobrar un solo centavo a los niños.
y formé prácticamente en mi distrito 45 alumnos percusionistas que actualmente dominan más de 5 o 6 géneros, y eso me ha sorprendido porque yo estaba con la idea de enseñarles solamente 3 y ahora ya dominan 4, 5, 6 géneros musicales porque desde casa han aprendido, ¿no? Entonces, el apoyo fundamental entre las entidades, tanto como la iglesia, la municipalidad, y estos proyectos que siempre tienen la visión de comunidad, porque sin la comunidad no se puede construir estos proyectos y tener resultados. O sea, la comunidad, la familia es lo que sostiene todo esto, ¿no? Entonces yo estoy pues totalmente agradecido por estos reconocimientos que nunca me los espero, pero siempre llegan en buen momento y en buen lugar, ¿no? Usted tuvo una estadía en España que nos comentan que fue muy eh, prolífica para usted. ¿Nos pudiera también compartir un poco de ello? Sí, justamente hice la propuesta, como ven ahí, les informé sobre la historia de la chirimía, que son los instrumentos que también me ha interesado mucho y que en los pueblos de Tucumán, Mochumí, Pacora, Monsefueten, se utilizaban para las festividades religiosas, ¿no? En el caso de Cautivo de Monsefú, los 14 de septiembre llegaba la chirimía y la caja. Esa es una investigación más profunda, lo compartí en redes porque estamos con la propuesta de mandar a construir 2 chirimías al menos en España. Yo sé que son costosísimas, pero no es difícil de acceder a ellas, ¿no? Estoy tratando de ver cómo podemos construir. En Piura se hacían con madera de Guayacán, ¿no? Que acá en Lambayeque es el algarrobo. Entonces, yo creo que así es como se construyen estos proyectos y nacen por iniciativas o a veces también por el título encabezado de una propuesta, es lo que impacta, y el contenido, o sea, el promotor o colaborador de estos proyectos tiene que ver que esto va a triunfar. Y con lo del arpa ha sido un gran triunfo. Haber construido un arpa de cedro ha sido un triunfo, además en una época donde ya en pocos casos se invierte en la cultura, ¿no? Así que aquellos paisanos, colegas de San Luca, de Alcalá de los Henares, de la propia Salamanca o Ceuta, se tienen que hacer presentes. Em, Sí, más bien quiero hacer un llamado a la colectividad de peruanos en España, a ver si logramos contactarnos a través de Facebook para poder al menos conseguirnos una chirimía, porque he logrado hacer un repertorio en partitura de marineras antiguas de fin del siglo XIX y comienzo del XX para chirimía. O sea, hay una expectativa de volver a bailar con chirimía y caja. En estos tiempos ya eso es un lujo porque ya no hay. ya O no sea, hay. solamente hay videos en cinta, lo podemos ver en fotografía, pero en la realidad es que no hay. O sea, hay que ser sincero. Hay que volver a reconstruir la memoria, ¿no? Sí, y efectivamente es algo que es menester de cada uno de nosotros, no solamente tenemos el deber, sino hasta yo me atrevería a decir la obligación de realizarlo, porque como nosotros hemos podido connotar, no de ahora, sino ya desde hace un muy buen tiempo, es prácticamente un privilegio que no solamente sea de nuestra región de Lambayeque, sino que sea o provenga de un lugar tan próximo como es Cayaltí, así que le agradecemos hondamente por ello. Muchas gracias, Joey, por el espacio. También yo quisiera invitar a todos los compañeros que el día de hoy, compañeros y compañeras que han estado presentes en esta transmisión a través de Zoom y también de YouTube Live, que los invito a mis canales. Canal de YouTube Antología Musical del Perú, se suscriben gratuitamente, pueden ver el contenido sin ningún pago. En Facebook me encuentran como Juan Miguel Barandiaram, también tengo Instagram del mismo modo asociado a mi página Facebook. Y para un contacto más personal, les brindo mi número 991-506-317. Pueden coordinar conmigo también la compra del presente libro y también informarles que se hace envíos a provincia también, ¿no? Y según acá nos comentan, nos dicen que usted no tendría ningún problema
colocarle una dedicatoria y un autógrafo a No, ellos. no tengo ningún problema. Yo gustoso de enviarlo autografiado y dedicado también para quien desee tener este ejemplar que es el recuerdo y la memoria de las primeras manifestaciones musicales de la costa norte, que en estos tiempos es muy poco valorada ante el mundo, ¿eh? La costa norte está un poquito marginada. Hay que romper con ya la idea de el incanato, lo inca. En el mundo solamente nos mencionan como incas, pero no, no como bicuces, no como descendientes mochicas, no como descendientes paracas. O sea, estamos rompiendo con las diversas culturas, con la cultura tan bonita de los uros. Una maravilla tremenda, y la riqueza también que existe en la selva, en la Amazonía, con nuestros grupos étnicos indígenas. Perú es un país rico en cultura y debería mostrarse más con su riqueza y su variedad y diversidad cultural ante el mundo. Eso es lo que podría decir en estos momentos. Muchas gracias, querido Joey, y agradeciendo también por el espacio y a todas las personas que me han escuchado el día de hoy. Estoy muy contento. Por último, y para finiquitar, si Lady quisiera comentar algo o desea intervenir, no hay ningún problema, sino ya palabras finales y De acuerdo. culminamos magistralmente. Perfecto. Yo esperaría que Lady diga 2 o 3 palabras porque yo sé que es una chica muy ocupada. Debe estar por ahí, Lady. Así que las palabras finales que usted nos pudiera compartir y nos dicen también si las presentaciones que usted va a tener, con qué especialistas van a ser de la región y si viene también alguno de Lima Metropolitana. Sí, justamente ya se está haciendo coordinaciones con la Escuela de Folclore José María Arguedas a través de nuestro paisano Francisco Caro, un gran compañero docente de la institución del área de investigaciones de la Costa Norte, para presentar mi libro. Es muy probable que viaje a Lima entre enero y marzo. Ya estaré comunicando a través de las redes para presentar el libro. Así que nada, estoy muy agradecido por el espacio nuevamente y deseándoles a todos que hayan pasado una bonita velada, una noche buena, y también que pasen un feliz año nuevo 2022. Le damos las gracias por esa apertura, gentileza y sobre todo amabilidad para todos nosotros. Muchas gracias, Joey, saludos, y sigue adelante con este tan maravilloso trabajo que vienes realizando en dándole espacio a la colectividad artística, literaria, musical, y esperando volver a encontrarnos más adelante. Muchas gracias.